Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la santidad, que es lo único que permanece eternamente. La santidad, que es lo único que tiene un valor de vida eterna. Y para alcanzar la santidad, para mantenerla, no perderla, para acrecentarla, el Espíritu Santo nos da sus dones. Esos no hay que pedirlos, ya los da. Lo que hay que pedir es el discernimiento para poder saber cuándo los dones están actuando en nosotros, cuándo el don como moción, como acto está obrando en mí para poder responder al don que el Espíritu Santo me da. Es decir, la fidelidad, la atención a la acción del don en mi alma y la fortaleza, la correspondencia a la inspiración del Espíritu Santo con ese don que está obrando en mí. Si somos fieles en recibir los dones, que los recibimos con el bautismo, en escuchar las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo y firmes y valientes en el corresponder, obrar de acuerdo a esos dones, entonces daremos frutos. Pidámosle que no ahoguemos los frutos del Espíritu Santo en nosotros, que nosotros sepamos corresponder a la acción del Espíritu Santo produciendo los frutos. Pidámosle las virtudes. La virtud, el vicio es la costumbre de obrar el mal, la facilidad para el mal. La virtud es el esfuerzo. No se tienen virtudes sin esfuerzos. Así vemos un fisiculturista, un atleta, un deportista, un artista, un pintor, un escultor. Sin práctica, sin ejercicio, sin esfuerzo, sin trabajo, sin el esmerarse, darle tiempo y esfuerzo y gastar en ello dinero, tiempo, el sacrificio, el esfuerzo, no se consigue nada. ¿Qué pintor hay que no gaste dinero en pinturas y en óleo, en donde vaya a pintar, si es en un mural o si es en una tela? Pues tiene que hacer una inversión, tiene que gastar y tiene que darle tiempo. Y ciertamente no creo que haya ningún pintor impecablemente limpio. No lo habrá. Tendrá que mancharse en ello. Pues los frutos serán eso, pero para poder tener el fruto de ese cuadro, si es un escultor, pues de esa escultura hay que, si tiene martillo, tiene cincel sobre una piedra, seguro, o yo no me lo creo, pero bueno, que no me digan ustedes que aquel gran escultor Miguel Ángel jamás se dio un martillazo en el dedo. ¿De verdad creen que no se le fue ningún martillo
ningún martillazo, saca a donde no tenía que irse y le agarró el dedo y le agarró la uña y le agarró lo que sea. Pues claro que le costó. Ese es el esfuerzo de la virtud. Tiempo. ¿Cuántas horas hay en eso? ¿Cuántas horas? Pues no voy a tener virtud si no dedico horas. Pedir, orar. Fracasos. Lo intento y no me sale otra vez y ahora tengo paciencia, pero ya la paciencia se me... ¿Ve? Aquí se me escapó un bufío de esos, ¿no? Allá se me escapó una palabra, allá se me escapó un gesto, una mirada, ¿ve? ¿Y qué quiere decir? Que por eso ya no quiere decir que estás en el esfuerzo. Que aunque has hecho el intento y en ese intento pues se te escapó el martillo y te dio en la mano en vez de dar en el cincel y en vez de hacer la cosa que tenías que hacer pues te fastidió bastante y ahora tienes que esperar a que se te cure porque te duele y hasta que no se te pasa pues estás sufriéndolo, pues eso es la virtud. La virtud es esfuerzo. La virtud no es un sombrero que yo me pongo y ya está, ¿ve? No, señor, no es un adorno. Los adornos son otra cosa. Los esfuerzos son esfuerzos. ¿Qué esfuerzo hay que no tenga cansancio? ¿Qué esfuerzo hay que no tenga desgaste? ¿Qué esfuerzo hay que no te cueste tiempo, victorias y fracasos? Pues eso es la virtud. Pues las virtudes teologales, ¿crees que la fe viene así nada más? O, digámoslo de otra manera, la fe de Abraham no le costó ningún esfuerzo. Fue algo que era un gozo profundo en el alma creer. Cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, no le costó sangre del corazón y sobreponerse a sí mismo, a sus propios sentimientos con su hijo, ese hijo el único, el de su mujer, el esperado, el deseado, el amado, donde tenía todas sus esperanzas, y hacer contra lo que su razón veía, porque no veía que matándolo pudiera tener una descendencia en ese hijo. Eso es virtud. No nos confundamos. Señor, dame fe. ¿Para qué? ¿Para no tener que hacer ningún esfuerzo? La fe pasa por los esfuerzos. La fe pasa por creer una cosa a pesar y por encima de todo. No está en el no hacer ningún esfuerzo, en no hacer ningún sacrificio, en que no me cuesten las cosas, en que todo me sea fácil y en que no tenga dudas ni tentaciones. Las dudas y las tentaciones las vas a tener, las luchas y oposiciones las vas a tener. Fe es superar todas esas dudas. Fe es tener las tentaciones y no dejarte llevar de ellas. Fe es luchar contra las evidencias, pero creer más a Dios que no lo que yo veo. Eso es la virtud. No pensemos que la virtud es no tener que hacer esfuerzos. La virtud es el resultado del esfuerzo. ¿Quieres virtud? Haz esfuerzos. Te lo digo de otra manera. La fe es el resultado de los callos en las rodillas. Hinca rodilla delante del Santísimo si quieres fe. Oras ahí si quieres fe. La fe es el resultado de horas sin ver, oscuridad en el alma, tentaciones agobiantes, pero no bajarse, no caer, no ceder, apoyado solo en su palabra, porque Él lo ha dicho, Él
Esto es así porque Él lo dice y nada más. Y hasta que no se haga la luz, no me levanto. Te lo digo de otra manera. Mira, Jacob se pone a orar, a pedirle a Dios que le proteja, que le bendiga. Y viene, atención, escuchen bien, abran bien los oídos, ¿sí? Y viene un ángel de Dios a pelear con Jacob. A ver, no estamos diciendo el demonio, no. El ángel de Dios, que no es el demonio, que es el ángel de Dios. ¿A qué? A consolarle, confortarle, a reanimarle, a pelear contra Jacob. Y dice, y empezó una lucha, un esfuerzo. Y Jacob no soltó al ángel y empezó a luchar con él. Y empezó a luchar. A ver, entendámoslo bien. Jacob contra el ángel de Dios contra Jacob. No es que viene aquí el emisario de Dios para defenderle y echar a los demonios y hacer... No. Es al revés. ¿Quieres conquistar a Dios? Pues aquí viene el ángel de Dios que se te pone delante y dice, fuera, vete de aquí. Pues no me voy. Pues te vas. Pues no me voy. Pues te empujo. Pues yo también te empujo. Y empiezan los dos a pelear. Y empiezan a pelear. ¿Y qué dice? Se pasó toda la noche peleando contra el ángel de Dios. Y cuando empieza a amanecer, el ángel le dice, mira, déjame, suéltame que me voy. Pues no te dejo, no te vas a ir. Que ya amanece, que yo me tengo que ir, que me voy. Pues si no me bendicen, no te dejo. ¿Bien? Y ahí, atención, le ganó Jacob al ángel de Dios. Y el ángel de Dios tuvo que bendecirle para poder irse. Ya se acabó mi tiempo, se acabó la lucha, ahora yo me voy. Pues no te dejo, ¿ves? Bueno, pues para bendecirte. ¿Y qué hizo? Dos cosas. A ver, entiéndanlo bien. Bendecirlo y causarle una herida. Y entonces en el talón le hirió, en el tendón, ahí. Y desde entonces Jacob tenía la cojera. Pero entonces, ¿y Dios? Pues claro que sí, para que vea. Ese fue el resultado de la lucha. Tuvo un combate y tuvo que vencer al ángel para obtener la bendición de Dios. No te dejo si no me bendices. ¿Cómo es tu nombre? Jacob. Ahora te llamarás Israel. Has podido a Dios, podrás a los hombres. ¿Ve? Pues muchas veces la gracia que yo le pido a Dios no la voy a obtener si no le hago violencia a Dios y le venzo a Él. Te lo digo de otra manera. Aquella mujer viene gritando detrás de Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que mi hija tiene un demonio muy malo. Y Jesús no le hace ni caso, ni la escucha. Los apóstoles vienen avergonzados porque Jesús va tan tranquilo como si con él no fuera. Y aquella mujer gritando, la cananea. Señor, ayúdame, que mi hija, que esto, que lo otro, Señor, ayúdame. Gritando. Los apóstoles avergonzados, Señor, que viene detrás gritando, atiéndela. Y dice, no he sido enviado nada más que a los hijos de Israel. Y continúa, eso no va conmigo, sigue el camino. Y cuando ya llega a la casa, la mujer se le pone delante de la puerta y no le deja entrar. Tú no vas a entrar aquí si no me das lo que yo te pido. Quiero la curación de mi hija. Señor, por favor, mira que mi hija, que esto, que lo otro. Y ahora le dice a ella, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Tienes razón, Señor, pero
no se da por vencida. También los perrillos se comen las migajas que tiran los niños debajo de la mesa. ¿Ves? Por esa fe, por esa lucha. O sea, ¿contra quién ha luchado la cananea? Contra Jesús, contra su resistencia, contra su sordera. Es decir, la virtud de la fe de esta mujer ha tenido que tener un combate con Jesús con un esfuerzo hasta conseguir lo que le pide. La gracia de la curación de su hija. Por eso que acaba de decir, el demonio ha dejado a tu hija. Gracias, Señor. Basta con que lo digas, ya está, lo creo. Pues si ha tenido fe como para llegar allá, gritarle delante de todo el mundo, resistir, diríamos, a las miradas de la gente que le miraba de una manera, pues, y venga a gritar, pero esta mujer no se callará. Pues si no quiere escucharle, pues ya, que se calle, es que no quiere. Pues no, Señor, ahí sigue. ¿Ve? Eso es virtud. Virtud viene de vir, fuerza, fortaleza. Entonces, no hay virtudes sin esfuerzo. Todas las virtudes requieren esfuerzos. ¿Te imaginabas otra cosa? ¿Ve? Un trofeo, un cuadro, ¿ve? Un título. No es un título, no es un cuadro. No es un adorno, no es un trofeo, es un esfuerzo. Dicho de otra manera, ¿cuándo tendré que dejar de hacer el esfuerzo de la virtud? Conforme más crezca la virtud, mayores esfuerzos tendrás que hacer. Podrás hacer. Con más fuerza, más esfuerzos. Un hombre de Dios, un ministro de la Eucaristía, ya en la parroquia de Ponce, en Puerto Rico, en el Santísimo Sacramento, trabajaba en una ferretería y contrataron a uno. Aquello era pues un músculo, aquello era una máquina, ¿no? Y entonces pues le dicen, oye, fulano, trae el rollo ese de alambre, un rollo así grandote de alambre, ¿no? Y lo agarra, lo levanta, lo pone, se le quedan todos mirando los trabajadores. Anda, si lo ha movido sin hacer siquiera el impulso ese, ¿no? Nada de eso, como si fuese una pluma, ¿ve? Conforme la virtud sea más grande, los esfuerzos que se te propondrán para esa virtud serán mayores. Ejemplo, Abraham. Esas son las virtudes que da, las virtudes teologales y dones del Espíritu Santo, que se adquieren en el bautismo, se fortalecen con la confirmación y se van afianzando, fortaleciendo con la comunión, con cada comunión. En cada comunión recibo la gracia, cuando recibo a Jesús, para poder practicar y ejercitar todas las virtudes, las teologales, las morales, las cardinales, pero son esfuerzo. El recibir los sacramentos, la confesión, la comunión frecuente, fortalece nuestra virtud, esperanza, caridad, fe, etc. Pero cuando las virtudes se practican movidos por los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, es cuando las virtudes se elevan a un nivel tan superior que podemos hacer actos heroicos de virtud. La virtud no tiene límite.
La virtud siempre podremos hacer un esfuerzo mayor, no es decir que yo ya no llego a más. ¿Ve? No tiene techo. Tú aquí tienes un techo. ¿Ves? Si ya eres más alto. Ayer me monté en el metro. Ayer. Y entró un señor que peinaba con el pelo, rozaba el techo del metro. Para entrar por la puerta tuvo que agacharse por la puerta del metro, del vagón del tren. Entonces, cuando lo vi allí en la estación, entró aquí por mi lado, anda, ¿ve? Si casi le llego a un poco más arriba del codo. Así es que era allí, pues sí. Pero claro, no se me ocurrió preguntarle, ¿qué tal por esas alturas? ¿Hace frío o calor? No sea que me levante y... Así es. Hay cosas que tienen límites. Pero cuando yo llego en la virtud, porque el límite en la resistencia física humana lo da la misma constitución física. Pero cuando yo empiezo a practicar una virtud sobrenatural, una virtud moral, teológica, la fortaleza que da los dones para practicar esas virtudes va en constante aumento y no tiene fin como Dios no tiene fin. Dios es infinito. Mi límite está en el tiempo, está en la creación, pero no tiene un techo. Te lo digo de otra manera. La Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, el acto de fe de ella, que iba creciendo cada vez más, como dicen los teólogos, la caridad final de la Santísima Virgen superaba la inicial, la gracia que Dios le concedió a la Santísima Virgen, a la gracia final de todos los ángeles y santos, de todos los tiempos, al final, pues la de la Virgen era mayor que toda ella junta. Pues si la Virgen es una pura criatura, ciertamente que puedo, no quiere decir que si hago el esfuerzo voy a llegar, quiere decir que no tengo ese techo, que puedo llegar hasta donde la Virgen, puesto que es una pura criatura, como yo soy una pura criatura. Claro que yo tengo el pecado original que ella no tenía, entonces ya mi virtud siempre va a ser menor que la de la Virgen, mi esfuerzo, mi respuesta a la gracia santificante va a ser menor, que además ella tenía una plenitud del Espíritu Santo, tenía una serie de dones y gracias que yo no tengo, entonces, pues en esa diferencia, pero si ella pudo llegar a ese nivel porque Dios le dio esa capacidad, es que podemos llegar a mucho más. Es que tú, siendo lo que eres, siendo como eres, ¿ve? Que ya no lo voy a describir, qué cosa eres ni cómo eres, ¿no? No voy a empezar aquí a poner públicamente a nadie en evidencia. Entonces, pero yo, siendo lo que soy, siendo como soy, y a pesar de lo que soy, sé que puedo alcanzar mucho más. Por lo tanto, no es para desanimarse, es para decir que aún puedo crecer más en virtud, que aún puedo hacer actos más perfectos, que aún puedo hacer un esfuerzo más. Es que ya aún puedes llegar a un heroísmo superior todavía, mucho mayor de lo que ya estás haciendo. ¿Sí? Tienes capacidad de una virtud muy superior todavía. Ahora, el que persevera en esos ejercicios de virtud, el que supera todas las tentaciones, dificultades, problemas, el que no se desanima ante los combates, los fracasos, las heridas, las oscuridades, las debilidades, etc., es el que sigue creciendo. El que se acobarda, es que esto me cuesta, y da un paso atrás, ese irá hacia atrás. Pero todo está en que nosotros pongamos o no el esfuerzo que tenemos que poner, la persistencia que tenemos que poner. Por eso, recibir del Espíritu Santo
una gracia para pedirle que las virtudes teologales, las virtudes morales, las virtudes cardinales, en nosotros den frutos mayores, adecuados, según el querer de Dios, es el que te capacita el Espíritu Santo para una respuesta adecuada, para una virtud mayor. Las virtudes ya las tienes, pero si yo tengo aquí mi brazo, ¿ve? Y lo pongo en cabestrillo, lo pongo en un yeso y lo dejo inutilizado, ¿saben lo que pasa? Que después de un mes se ha reducido el tamaño de ese brazo, porque al no ejercitarlo, la musculatura, como no tiene que hacer esfuerzos, pues se va reduciendo. Si tú tienes fe, caridad, tienes esperanza, tienes paciencia, humildad, tienes fortaleza, templanza, porque las tenemos, es la constitución del ser cristiano. Con el bautismo te dan una estructura cristiana. Esa estructura que nosotros recibimos con el bautismo, si dejamos de practicarlo, entonces se atrofia. Mi estructura, es decir, deja de caminar y empezarás a reducir la fortaleza de tus piernas. Deja de hacer esfuerzos, porque claro, como hace mucho calor, eso te hace sudar, transpirar. Entonces, para no sudar, no hagas esfuerzos. Y verás como tus brazos empiezan a perder fortaleza. En el momento en que dejas de hacer cualquier esfuerzo, una virtud se va reduciendo, va disminuyendo. ¿Entiendes ahora? Pero es que no te lo quiero decir. Bueno, así es que tápate los oídos, mejor. ¿Por qué tienes que tener tentaciones? Las tentaciones son necesarias para poder tener virtud. Pedirle a Dios no tener tentaciones es renunciar a tener virtud. No querer contradicciones, luchas, oposiciones, oscuridades, tentaciones, es renunciar a virtud, y renunciar a virtud significa renunciar a frutos. Renunciar a frutos significa renunciar a premios. Ahí tienes, seguramente que casi todos, por no decir todos acá, tenemos nuestro terreno. Padre, yo no tengo ninguno. Tienes una maceta, ya tienes un terreno así de 2x2, de 3x3 o de 10x10. Así es que tendrás tu propio terreno en casa, ¿ve? Aunque sea la casa sea alquilada. Te compras una maceta, ya tienes tu terreno, ¿ve? Que tiene poca profundidad y poca extensión, pero además tiene una ventaja, que es portable. Ese terreno me lo puedo llevar a donde quiera. Si tienes una tierra ahí, en el Machu Picchu, ¿ve? En lo alto del este, mira, o vas hasta allá o no pisas tu tierra, ¿ve? Pero si tengo mi maceta, me la puedo llevar donde quiera que vaya. Y es tierra del Machu Picchu, pero acá, ¿ve? Es tierra del Himalaya, de lo alto del Himalaya, pero acá, ¿ve? Al nivel del mar, sin tener que subir hasta esas alturas que ya no hay oxígeno. Entonces, pues no, puedo tener ahí. Ahora esa maceta, si no la cuidas, si no la riegas, si no la trabajas, no te da nada. Y si la riegas, te da malas hierbas. Pues tienes que darle una atención. A esto me refiero. La virtud no va a producir jamás un fruto sin un trabajo, sin un esfuerzo, sin una dedicación, sin un estudio, sin darle tiempo y esfuerzo. Si tienes una empresa y no la trabajas, no va a producir, no vas a tener ganancias. ¿Sí?
Lo primero, para mantenerla. Entonces, la misma virtud tiene que hacer sus propios esfuerzos para que se mantenga la virtud viva. Por eso tienes que tener tentaciones, tienes que tener dificultades, tienes que tener oposiciones, tienes que tener dudas, oscuridades, momentos difíciles, etc. Oración, ¿sí? Petición, para que se mantenga. Para crecer, tienes que ir aumentando esos esfuerzos. Tienes que ir aumentando el tiempo que le das a la oración, que le das al esfuerzo de la virtud. Pues este es el camino, no existe otro. Vamos a continuar con los pecados contra el Espíritu Santo que habíamos empezado. Habíamos dicho 6 formas de pecar contra el Espíritu Santo. Desesperación. El hombre deja de esperar de Dios su salvación. Presunción. El hombre presume, cree que puede alcanzar la salvación sin la ayuda de Dios, sin hacer lo que Dios le manda, sin tener méritos para ello, sin conversión. Negar la verdad conocida. La incredulidad, el menosprecio de la verdad revelada, el rechazo voluntario a lo que sabemos que es. Por eso, el que niega la palabra del Señor en el Evangelio, sabiendo que es del Señor, es negar la verdad conocida, pecado contra el Espíritu Santo. La envidia del bien espiritual del otro, esa tristeza experimentada ante el bien del prójimo, que es el pecado más satánico. Y cuando Dios derrama dones, gracias, carismas, que eso me entristezca y me haga sentir como un deseo de que ese lo pierda, se le quite, de que vaya mal o lo que sea, eso es envidia de ese bien espiritual del otro. Obstinación en el pecado. 5. La obstinación significa resistir el poder santificador del Espíritu Santo, resistir deliberadamente. Yo sé que Dios me está diciendo que vaya, que me confiese, que haga esto, que cambie. No, pero es que si hago esto ya no voy a poder hacerlo. Entonces, o renuncio a Dios o renuncio al pecado. Pues no quiero renunciar al pecado, renuncio a Dios. Eso es la obstinación en el pecado. 6. La impenitencia final. Esto significa el endurecimiento en el pecado sin arrepentimiento, vergüenza o remordimiento. Es una resistencia total a la obra del Espíritu Santo para llevarnos a la conversión. En el número 1432 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo y que la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios. Por eso, la penitencia, la conversión, está en pedirle a Dios que me cambie el corazón, que me ponga sentimientos de dolor, de arrepentimiento, de vergüenza, de remordimiento. Esos sentimientos que yo tengo de la vergüenza del mal son de Dios, son buenos. Son los que me llevan a la conversión, al salir del pecado. El que no quiere sentir remordimiento, el que no quiere sentir ningún arrepentimiento, el que no quiere tener ninguna vergüenza de lo que hizo, ¿ve? Esa es la impenitencia. Una impenitencia llevada hasta el extremo, a la muerte, y no temer, si me condeno, me condeno, pero yo no me arrepiento de esto. ¿Ve? De haber matado a esa persona, yo no me arrepiento de haber hecho el mal, no me arrepiento de esto. Esa es la impenitencia final.
La impenitencia, la resistencia durante un tiempo, pues sí, estoy ahora, que sí, que no, ya me confesaré después, ya lo haré después, ahora no, pero que ahora me duele mucho, ahora tengo esto. Esa no es la impenitencia final, eso es impenitencia, esa es resistencia al Espíritu Santo, pero es el comienzo de la impenitencia final. Ese comienzo, cuando uno dice, mira, es que me ha dolido mucho lo que me ha hecho, la traición que me ha hecho, la palabra que me ha dicho, el acto, la traición que me ha robado, que me ha denunciado, lo que haya hecho la persona, ¿ve? Y ahora mismo no puedo, dame tiempo, porque uno espera que un poco se calme para entonces poder hacer un acto de... ¿ve? Eso es impenitencia, pero todavía no es impenitencia final. La impenitencia final, este es el que decimos que es el pecado contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. 3 de los 4 evangelios mencionan la declaración de Jesús sobre la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo capítulo 12. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. Esto lo decía porque decían de él que estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Ve? Decir que Jesús estaba poseído por el espíritu inmundo cuando era el Espíritu Santo quien obraba en él, decir que lo que hacía, las curaciones, los milagros, la liberación del demonio, echar a los demonios, que eso es del espíritu inmundo, eso es una ofensa contra el Espíritu Santo, que es quien lo está haciendo. ¿Ve? Eso es una blasfemia. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Lucas capítulo 12, Marcos capítulo 3. La coincidencia de los 3 evangelistas verifica que Jesús sí afirmó que hay un pecado específico que no será perdonado. No se puede mirar para otro lado, fingir que nunca se dijo. Y está relacionado con la blasfemia al Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, ahora añado yo, como es, o sea, el que se niega a acoger la misericordia de Dios como lo es, no como quiere que sea. Mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. El que se niega a acoger la misericordia de Dios como Dios la ofrece, como Dios lo da, como Dios lo manifiesta, ¿sí? Rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la
perdición eterna. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1864. ¿Qué significa blasfemar? Se trata de una palabra derivada de dos raíces griegas, blapto, que significa herir, y feme, que significa hablar. Por tanto, blasfemar es herir con la palabra. Aparece 59 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a vilipendio, injuria, mal hablado, hablar mal de alguien, maldecir. Estamos hablando de un pecado de la lengua, que incluso queda claro en las palabras de Jesús. Para comprender bien esto deberíamos mirar el contexto en que Jesús lo dijo. Aparentemente Jesús se refería a los murmullos de los escribas y fariseos. Estaban hablando entre ellos, decían las cosas, este hace esto, aquello, lo otro, murmuraban de él. Jesús había curado a un poseído por el demonio. Los fariseos y los escribas comentaban que lo había hecho por el poder de Belcebú. ¿Ve? Con la palabra herían al Espíritu Santo, que es quien lo había hecho. O sea que este florero que tenemos acá, entonces la hermana que se ha dedicado, le ha hecho todo el trabajo, y estando ella aquí, que ha hecho el esfuerzo, y ahora yo voy y digo que esto lo ha hecho que han tenido que contratar a una persona de fuera porque son unos inútiles que no saben hacerlo. Oiga, eso duele, que lo he hecho yo, puede decir ella. Eso ha sido porque han contratado, sois unos inútiles y no sabéis hacerlo y por eso tenéis que contratar a gente de fuera. Eso duele. Pues eso, ¿ve? Y solamente es un desprecio por diríamos, un florero que está bonito, que está con arte, que está bien puesto, ¿ve? Rechazar de esa persona el esfuerzo de bien que ha hecho en poner este esmero para hacerlo estético, agradable, eso hiere, ofende, duele. Pues las obras de Dios, rechazarlas, a Dios le duele, le hiere, le ofende. Ese es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No será perdonada ahora ni en la época venidera. Si hemos dicho que estos son los pecados contra el Espíritu Santo, no es la tentación o el estar en un momento de desesperación el que ya he caído en el pecado contra el Espíritu Santo y ya no me puedo salvar. Es la permanencia en la desesperación hasta el momento final de la vida. Una desesperación como Judas que le lleva a ahorcarse, a matarse, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Una presunción de la misericordia de Dios que le lleva a rechazar los sacramentos. Yo no me confieso, yo no quiero ningún sacerdote, yo no quiero nada porque yo confío que Dios me va a salvar y no tengo más que la misericordia de Dios. Y yo rechazo totalmente los medios que Dios me ha puesto en la Iglesia. La perseverancia en ese rechazo en esa presunción de la misericordia de Dios, en ese rechazo de los medios que Dios ha puesto para darme su misericordia, es el pecado contra el Espíritu Santo. No el tener algún momento, yo ahora no quiero nada porque este sacerdote no me cae bien, porque tal, porque cual. O sea, que tengamos unos momentos difíciles, pues lo pueden tener todo el mundo. ¿Ve? Todo el mundo. Perseverar en ello hasta el momento de la muerte, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Negar la verdad conocida, que lleva a negar la verdad de Dios, todo lo que Dios ha revelado, toda la obra del Espíritu de la verdad, y negar toda la verdad, permanecer en esa negación para
mantener y afirmar delante de los demás mi punto, mi opinión hasta el final, hasta la muerte, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Espero que quede claro que tener un momento de desesperación, de desesperanza, tener un momento de presunción y creerse que ya yo tengo tal santidad que yo no me voy a condenar, que negar una verdad que aún la conozco y demás, pero después tener el remordimiento y demás, la envidia del bien espiritual del otro cuando lucho contra eso y demás, la obstinación en el pecado, resistir a la gracia durante algún tiempo, no son el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la permanencia en esos pecados hasta el final. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, la Iglesia tiene potestad de perdonar absolutamente todos los pecados por más graves que sean. El que dice una palabra ofensiva contra el Espíritu Santo, en el remordimiento, el arrepentimiento, pide perdón, la absolución sacramental le perdona el pecado y no es una blasfemia contra el Espíritu Santo que no tenga el alcance, el sacramento del perdón. El sacramento del perdón abarca absolutamente a todos los pecados. Pero lo que no puedo perdonar a una persona es después de morirse de los pecados que no se ha arrepentido. Lo que no puede alcanzar el perdón de los pecados es a una persona que no se arrepiente de algo. Yo de esto no me arrepiento, eso no puedo perdonarlo. Pero no porque el pecado sea tal que no quede dentro de la potestad sacerdotal. Es porque le falta una cualidad para el perdón. Para heredar, se lo digo de otra manera, para heredar algo hay que estar vivo. El muerto no puede heredar nada. Si mi padre se muere después que yo no puedo heredar nada de mi padre. Así de sencillo. No tengo la cualidad, la capacidad. Lo que quiero decir es que todos tenemos, todas las personas naturales, la capacidad de heredar de alguien. Pues yo te dejo a ti, tú no eres familiar mío, no eres hijo, no eres nada mío. Pero yo te puedo dejar a ti una parte de mi herencia o todo lo que yo quiera de acuerdo a las leyes de este país. ¿Ve? Ahora, lo que no puedo dejarle es en herencia a un muerto. Ese es el que ya no tiene capacidad de heredar. Si no tiene capacidad de heredar, es inútil que yo diga yo te dejo en herencia a quién, al muerto ese. No puede recibir la herencia, ya está muerto. Es decir, no puedo perdonar un pecado si no hay arrepentimiento. Toda la capacidad de perdonar está en unas condiciones por naturaleza. Yo no te puedo perdonar a ti el pecado del otro. Por eso es inútil que vaya a confesarte confesando los pecados de los demás. Es que mi madre ha hecho esto. Mira, déjate de tu madre porque tu madre no... Yo no puedo perdonar los pecados de tu madre por tu confesión. Es ella la que se tiene que confesar. Es que mi marido, es que mi hijo, es que el vecino, es que tal. No digas los pecados de los demás porque no puedo perdonártelos. No son tuyos. ¿Ve? Entonces, hay unas condiciones para el perdón. Primero, el que ha pecado es el que se tiene que confesar. Ya está. Segundo, para poder perdonarle ese pecado, mira, le he robado aquí a esta señora, cuando se dormía, 100 euros. ¿Ve? Pero no se lo voy a devolver y no me arrepiento. Me alegro de haberlo hecho. Pues no puedo, porque para el perdón tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no cabe, no entra, no es posible el perdón. Entonces,
El pecado contra el Espíritu Santo es aquel que no tiene arrepentimiento. Cuando yo empiezo a pecar, como hemos dicho, ¿ve? Y ya yo llego a no arrepentirme y no dar marcha atrás y no poder arrepentirme, es cuando llego a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Si he llegado hasta ese nivel, ahora sí puedo decir, este es el pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Porque no tiene arrepentimiento la persona, no el pecado. La persona, sus actos, su vida, sus cosas. Ahí es donde tenemos que apuntar. Hay cosas, mira, dice el refrán eso de cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Si empiezas a criar la serpiente venenosa de chiquitita recién salida del huevo, pues mira, échale de comer que algún día te picará. ¿Sí? No es que va a perder la condición porque tenga una amistad, es que no. Una bestia es una bestia. ¿Sí? Y hemos visto cuidadores de estos desde luego la gente es que hace cada cosa, ¿no? Para ganarse la vida y por querer hacer alguna cosa especial, esos, ¿cómo es? Los domadores de cocodrilos. Le abren la boca, le meten la cabeza adentro, hasta que el cocodrilo hace así. Y ahora sácala, ¿veis? Y si empieza a hacer así, te parte por el cuello para matar y después tragar. Pues con una fiera no puedes decir, a mí eso no me lo va a hacer. Pues con un decir, yo no me arrepiento ahora, pero ya me arrepentiré en otro momento, llega un momento el alma donde ya no hay vuelta atrás. ¿Veis? Hay ciertos actos que van avanzando y van avanzando y van avanzando por un camino del mal. Llega un momento donde ya prácticamente has perdido la capacidad de echar para atrás. Esto es lo que no podemos jugar. A aplazar la conversión. Hoy no, mañana me confesaré. A aplazar el arrepentimiento. Mira, esto ahora ya lo pensaré después, ya le perdonaré más tarde, pero ahora yo me alegro de haber hecho este mal, de haberle hecho este daño, de haberle traicionado, de haber hecho lo que sea. El que empieza por mal camino no puede terminar muy bien. Así es que tengámoslo en cuenta y luchemos para no ser atrapados nunca por ese torbellino del pecado, que termina, se cristaliza en el pecado contra el Espíritu Santo. Pero los 6 pecados que hemos enumerado contra el Espíritu Santo es como que se va cristalizando y como ven son 6 aspectos, ya sea por la fe, ya sea por la dureza de corazón, ya sea por la envidia, el querer el mal al otro, etc. Entonces, ciertos pecados van apuntando a eso. Y cuando uno entra por ese camino, tenga mucho cuidado, no termine arrollado por ese torbellino.